Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo Congreso Andino de Naturopatía. Mi nombre es María Martínez, soy naturopata especializada en TNDR y colaboradora del departamento I+D+I TNDR y además soy instructora de Mindfulness y Gestión Emocional. Lo primero de todo y antes de empezar, pues me gustaría dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro, porque gracias a estos espacios pues podemos dar a conocer la naturopatía tan esencial en los tiempos en los que vivimos y en los que se va demostrando, esta necesidad de unión entre tradición y ciencia. Hoy vamos a hablar del mindfulness, una enseñanza que hemos adoptado de la tradición budista de la India y que empieza a ser necesaria, en este mundo en el que vivimos, donde la mayoría de las personas viven estresadas, agobiadas, con ansiedad, con la mente muy llena y donde realmente no se permiten o no saben vivir el momento presente de manera plena y consciente, y esto está demostrando que causa muchísimos desequilibrios de la salud. Y en este sentido, pues el mindfulness nos puede ayudar. Hoy además vengo a hacerlo desde otro punto de vista, que va a hacer que demos un paso más allá. Hoy vengo a hacerlo enfocado desde una maravillosa tecnología como es la TNDR, creada por el Dr. Cayo Martín Valencia, médico licenciado en Medicina, Cirugía y además naturólogo, premio Magister Natura en el año 2020, que ha sido creada a través de un análisis pragmático, observador y objetivo durante más de 40 años en consulta. Además, la exploración TNDR le ha permitido dar un cuerpo pragmático y estructurado a la visión taoísta de la asistencia, Entonces podemos decir que la TNDR en su amplitud sería un movimiento neotaoísta. Así que nada, después de esta pequeña introducción voy a dar comienzo a esta ponencia sobre naturopatía, mindfulness y TNDR, un paso más allá. Para empezar, me gustaría hablar de mindfulness, pero lo voy a hacer en términos generales, ya que aproximadamente 2 meses participé en el 7º Congreso Hispanoamericano de Naturopatía, en el que hablé precisamente de este tema, del mindfulness y la gestión emocional. Así que no me gustaría repetirme y lo que voy a hacer es un pequeño resumen de lo que allí hablé y invito a las personas que no lo hayan visto, que se animen a verlo, que es muy interesante y que lo pueden hacer a través del canal del Foro Hispanoamericano de Naturopatía en YouTube. La ponencia es la número 17. Dicho esto, paso a explicar. ¿Qué significa mindfulness? ¿Qué es mindfulness? Mindfulness significa atención plena, consciencia plena del momento presente. ¿Qué es mindfulness entonces? Pues podríamos decir que es un método o una técnica psicológica con la cual a través de la meditación vamos a entrenar a nuestra mente en atención plena para vivir el momento presente de forma más íntegra. Pero mindfulness es mucho más. Es un estado, es una forma de estar en la vida, desde la calma, la consciencia, y que para la gente que lo practica, acaba siendo una filosofía de vida, en la que además se adoptan ciertas actitudes ante la misma, ante las experiencias, como puede ser la aceptación, el no juicio, la amabilidad, la generosidad, gratitud, y alguna más, propuestas por Jon Kabat-Zinn, que es un precursor muy importante de mindfulness en Occidente, que además van a hacer que haya un autoconocimiento de nosotros mismos y de los demás, y de esta manera se van a generar cambios en nuestra forma de estar en la vida y vamos a vivir el presente de manera plena y consciente, con experiencias mucho más saludables que van a hacer que tengamos mayor bienestar, salud y felicidad. Hoy en día se hace bastante complicado, tener momentos mindfulness, ya que vivimos en un mundo frenético, donde apenas hay pausas, donde las personas tienen la sensación de estar siempre aceleradas. Vivimos en una sociedad donde cada vez hay más información, más estímulos, y esto hace que las personas estén con la mente muy llena, y con un constante diálogo interno, con una mente divagante, y esto al final tiene sus consecuencias. Y aquí os muestro alguna de ellas. Simplemente voy a enumerarlas para que nos hagamos una idea de los efectos que tiene no estar en mindfulness. Una de las consecuencias de estar con la mente muy llena es que nos cuesta muchísimo concentrarnos, La mente crea tantas posibilidades y tantas opciones que además nos cuesta tomar decisiones, ver otros puntos de vista. Otra consecuencia que aparece es que empezamos a tener conductas impulsivas, Estamos más reactivos, más irritables. Además empezamos a abandonar buenos hábitos, como alimentarnos bien, dormir las horas necesarias, etc. Otra consecuencia es que nos volvemos adictos al control, Queremos planificarlo todo, saber qué va a pasar en el futuro, y esto hace
que tengamos la cabeza a mil y finalmente, bueno, pues vamos a perder el control. Otra de las consecuencias es que perdemos la capacidad de disfrutar las experiencias, de disfrutar el presente, que realmente es lo único que tenemos, no es lo único que existe. Si nuestra mente está en otras cosas, pues la experiencia como tal no existe, así que nos estamos perdiendo la vida. Y ya por último es que comenzamos a tener desequilibrios en nuestra salud, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel emocional. Por enumerar alguno, bueno, pues cualquier tipo de dolor, problemas digestivos, insomnio, ansiedad, angustia. El estar con la mente muy llena, como veis, tiene muchísimas consecuencias y es importante y necesario que empecemos a vivir en mindfulness. ¿Y por qué es importante y en qué nos puede ayudar la atención plena? Todas estas consecuencias que acabamos de ver y muchísimas más de las que no he hablado están causadas, como he dicho al inicio, por la mente. Esta mente es la mente egoica, llamada también, bueno, pues máscara, personalidad o falso yo. A ver, es una mente con mucho ruido, muy reactiva, también es una mente muy despistada, ¿no? Que se focaliza en las experiencias del pasado o del posible futuro, nunca en el presente. Está influenciada además, bueno, pues todas estas experiencias negativas que ha ido viviendo a lo largo de su vida, bueno, tales como heridas, frustraciones, miedos, carencias, complejos que consciente o inconscientemente están ahí y además, bueno, pues está influenciada por todos los deseos que tiene hacia el futuro, ¿no? Además es una mente que le gusta juzgar, saca sus propias conclusiones de todo, ¿no? Y de todos, lo sabe todo y solo vale lo suyo. Es una mente, bueno, pues que nada le parece suficiente y está constantemente buscando la felicidad en lo externo. Como puede ser, bueno, pues el dinero, los coches, las relaciones, y esto no es duradero. Así que se marca objetivos, bueno, continuamente, sin parar, ¿para qué? Para no alcanzar la felicidad, ¿no? Es una creación de nuestra mente que se ha ido forjando a lo largo de nuestra vida a través de aprendizajes, de educación, de experiencias y que está formada por pensamientos, sentimientos, sensaciones, conductas, creencias y condicionamientos que, como ya he comentado, hace que nuestras experiencias pues, no sean nada saludables y por consiguiente tengamos consecuencias y desequilibrios de la salud. En este sentido, bueno, pues mindfulness, como ya he dicho, nos puede ayudar. Una de las herramientas que vamos a conseguir cuando entrenamos mindfulness es la regulación de la atención, ¿no? Como veis esta chica con estos prismáticos, cómo intenta regular esta atención. Bueno, es una atención que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestras prácticas, tanto a nivel formal como a nivel informal, bueno, que más adelante voy a explicar en qué consisten estas prácticas. Bueno, lo que vamos a hacer es entrenar a nuestra mente para que sea capaz de poner el foco de atención donde nosotros queramos, ya que esta mente, como ya he comentado anteriormente, es muy despistada y está constantemente divagando de lado a lado y casi nunca está en el presente, ¿no? De esta manera lo que vamos a conseguir es ser más conscientes de todos los elementos que participan en una experiencia y así de esta manera, bueno, pues podremos generar cambios si nosotros lo deseamos. Y para que podamos entenderlo mejor, voy a explicar cómo construimos una experiencia. En esta imagen, bueno, se pueden ver diferentes respuestas, ¿no? Estas personas que tenemos delante están respondiendo de diferente manera ante un mismo estímulo, ¿no? ¿Qué es este señor que está hablando con ellos? Bueno, entre el estímulo, que es este señor, bueno, que nos está dando la espalda, y la respuesta, como podéis ver, son diferentes, hay un intervalo. Y es en este intervalo donde vamos a interpretar la experiencia y es donde se encuentran los diferentes elementos tanto a nivel físico como mental y emocional, que hacen que cada uno de nosotros interpretemos la experiencia y la vivamos de una manera única. La mayoría de estos elementos se generan de manera inconsciente y están automatizados para evitar así un consumo excesivo de energía, ¿no? El cerebro, para evitar ese consumo, bueno, pues automatiza los procesos. Y muchos de ellos, bueno, pues cumplen su función, como puede ser el funcionamiento de los riñones, del corazón, del páncreas, pero hay otros que están automatizados y no deberían de estarlo, ¿no? Porque nos están generando muchísimo daño. Por ejemplo, cuando una conducta en una persona se repite mucho, esta se va a convertir en un hábito y cuando tu mente asimila el proceso del hábito, lo va a automatizar. Quizás el cerebro esté automatizando hábitos y conductas que no son nada saludables para nosotros. Gracias a la atención plena vamos a ser más conscientes.
de los estímulos, de las respuestas, del intervalo y de todos estos elementos que ocurren en nuestro interior, pero además vamos a ser más conscientes de lo que está ocurriendo en el exterior, de lo que pasa con las personas que nos rodean y además, bueno, pues del tipo de respuestas que estoy generando, bueno, pues según el estímulo. Gracias a esto también vamos a poder romper estos automáticos, ¿no? Que nos llevan muchas veces a generar hábitos y conductas que nos perjudican, ¿no? Y bueno, también vamos a poder tener una libertad de elección y esta libertad de elección nos va a generar respuestas, bueno, pues mucho más conscientes, más meditadas y más saludables. Bueno, además hay otro proceso muy importante, entre otros muchos, que desarrolla Mindfulness, que es el proceso de la desidentificación. Al ser más conscientes de todos estos procesos internos, bueno, pues vamos a poder ver con más claridad todos esos esquemas mentales que tenemos, tales como pensamientos, emociones, conductas, creencias, y no los voy a interpretar como hechos firmes y determinantes, ¿no? Esto es así, ¿no? Voy a tener la capacidad de distanciarme, de ver estos contenidos mentales y esto me va a ayudar a tener otro punto de vista y por tanto, bueno, pues pueda generar otro tipo de respuestas, por ejemplo, a determinadas conductas o hábitos que tengo, ¿no? Y que a lo mejor, no sé, me gustaría cambiar. Pues después de esta explicación, en que nos puede ayudar la atención plena, nuestras experiencias, bueno, pues voy a pasar a explicar algo muy importante, ¿no? Y que sin ello, pues no podríamos vivir en Mindfulness, y me refiero a las prácticas. La atención plena, bueno, pues es una carrera de fondo y por tanto es necesario que entrenemos todos los días, bueno, pues para poder ver cambios. Como ya he comentado antes, hay dos tipos de prácticas, la formal y la informal. La práctica formal es con la que se comienza a entrenar, ¿no? Suele hacerse en un entorno relajado y protegido, bueno, pues como está esta chica, ¿no? Que ha elegido este entorno, ¿no? Donde nadie la pueda molestar, que no haya ruidos para no distraernos, ¿no? Y consiste en diferentes meditaciones, en las cuales en principio, en cada sesión, iremos entrenando nuestra mente en diferentes tipos de foco de atención, como puede ser, bueno, pues la respiración, un objeto, nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Para así, bueno, adquirir mayor capacidad de atención. Al principio, la mente en las primeras sesiones va a estar bastante distraída y va a ir y venir constantemente, ¿no? Tanto que no nos vamos a dar ni cuenta, ¿no? Muchas veces. Así que las primeras sesiones, bueno, pues es importante que sean guiadas para que se tenga un poquito más de control sobre lo que se está haciendo y tengamos una mayor capacidad de adaptarnos y no perdernos tanto. Lo importante no es si nos desviamos, ¿no? Lo importante es que nos demos cuenta y devolvamos la atención de nuevo al foco elegido. Ese es el fin del entrenamiento, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? De cómo nuestra mente captura nuestra atención y cómo nosotros podemos ser conscientes y devolverlas, bueno, pues donde nosotros queramos. Cuando ya hemos adquirido cierta regulación de nuestra atención, bueno, pues comenzaremos con las prácticas formales. Estas prácticas se realizan en un entorno, bueno, cotidiano, ¿no? En el día a día, básicamente, las tareas que hacemos a diarios, pues como comer, ducharnos, hablar con alguien, y que esta atención, bueno, pues pueda estar en cada tarea que realicemos. De esta manera, bueno, pues comenzaremos a introducir en nuestra vida momentos de atención plena, que cada día, bueno, pues poquito a poco vamos a ir incrementando. Bueno, y ya sobre Mindfulness solo me queda contaros los beneficios, que hay muchísimos y además está demostrando científicamente, ¿no? Y además cada día hay muchas más investigaciones acerca de, bueno, pues de todo lo que nos puede aportar. Los beneficios son estos que veis aquí y nos puede ayudar, bueno, pues de muchísimas cosas en el tratamiento y prevención de ansiedad y depresión, para superar adicciones, para reducir el estrés, calmar el dolor crónico, incrementa además también la atención, la creatividad, estamos más concentrados, ¿no? También se ve que hay una reducción de las bajas laborales, se incrementa la resiliencia, nos ayuda a la gestión de las emociones, nos sentimos muchísimo más felices. Bueno, y gracias a la neurociencia podemos también ver cómo el cerebro sufre transformaciones más o menos con solo 6-7 semanas de práctica y se obtienen, bueno, pues diversos beneficios. Además de todos estos beneficios, lo más importante, ¿no?, es que vamos a tener una valoración más precisa de quiénes somos, ¿no? Y esto tiene un gran valor, porque debajo de toda esta mente, de todo este ruido, se encuentra nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo, ¿no? Es ese que nos va a hacer sentirnos, bueno, pues
más libres y en paz. Ese que va a hacer que nos sintamos más unidos a los seres vivos, a las personas y podamos entenderles mejor. Bueno, como veis, vivir en atención plena y consciencia nos puede aportar muchísimos beneficios y herramientas, pero esto no acaba aquí, ¿no? Hoy junto a la TNDR vamos a dar un paso más allá. Para que nuestra vida en atención plena sea mucho más efectiva y nuestras prácticas puedan aportarnos todos estos beneficios de los que os he hablado, es necesario que la persona se encuentre en su estado natural. ¿Y cuál es su estado natural? Bueno, pues su estado natural sería el equilibrio del estado físico, mental, emocional, social, energético y espiritual. Bueno, y en este sentido, la TNDR va a favorecer que lo alcancemos. Bueno, y lo primero de todo, pues me gustaría explicar qué es la TNDR, ¿no? La TNDR es una tecnología natural, desbloqueante, regeneradora. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues que al ser una tecnología utiliza un conjunto de procedimientos y recursos naturales como son el masaje TNDR, alimentación sindrómica TNDR, herbología TNDR, meditación en movimiento TNDR Zen y lo que el doctor Cayo Martín denomina camino del genio. Bueno, prácticas encaminadas a ser nuestra mejor versión que incluyen respiraciones, ejercicios, prácticas bioenergéticas y mucho más. Todos estos procedimientos y recursos pues son naturales, ¿no? Y esto significa que están en armonía con la naturaleza del ser humano y que nos van a aportar muchísimos beneficios y además pues no tienen efectos secundarios sobre nosotros. Además es desbloqueante, ¿no? A través de estos procedimientos lo que vamos a conseguir es desbloquear todos esos bloqueos que se generan en la persona, tanto a nivel físico como a nivel psíquico y que causan pues ciertos desequilibrios de la salud. Y regeneradora. Bueno, lo que va a conseguir es que todos estos bloqueos que estaban causando todos estos desequilibrios se regeneren, llevando al cuerpo hacia la recuperación, hacia la salud. Además, pues la TNDR es algo más que una tecnología, ¿no? La TNDR es una forma de vida, por ello decimos que es naturista, que se basa además en la consciencia también, en la atención del momento presente y que además nos va a aportar unos valores, actitudes y principios que junto a sus procedimientos, recursos y una teoría sobre el ser humano, va a hacer que demos un paso más allá, ¿no? Y que podamos iniciar el camino hacia la salud perfecta, hacia la felicidad. Todos los seres humanos, ¿no? Pues estamos constantemente buscando esa felicidad a lo largo de nuestra vida y como he explicado en la primera parte, pues la mente egoica confunde esta felicidad, ¿no? Y piensa que la va a encontrar en lo exterior y no es así. Y además, con tanto ruido mental es bastante difícil que la alcance. Bueno, por ello, la necesidad de entrenarla, ¿no? Pero la felicidad no se basa solo en la mente. Hay muchos más factores que influyen y en este sentido, pues el doctor Cayo Martín nos propone los 4 principios de la felicidad, ¿no? Estos principios se dividen en 2 principios concretos y en 2 principios abstractos. El primer principio concreto es el descanso, ¿no? Si no hay descanso no vamos a poder ser felices. Nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos necesitan este descanso. Si nuestro cuerpo está agotado, pues difícilmente podremos vivir en atención plena, ¿no? Y podremos ser felices. Es muy importante que descansemos. El segundo principio concreto, pues se basa en la alimentación, ¿no? En cómo estoy alimentando a mis células. Y aquí uno de los conocimientos que utiliza la TNDR para encontrar esta felicidad es la alimentación sindrómica TNDR. La alimentación sindrómica es una alimentación individualizada que trata de adaptarse a nuestras condiciones orgánicas, ¿no? A lo que nuestras células necesitan, a nuestro cuadro sindrómico. Bueno, ¿y qué es, no? ¿Qué es un cuadro sindrómico? Bueno, pues un cuadro sindrómico es un conjunto de síntomas y signos que presenta tu cuerpo, como por ejemplo podría ser ardor de estómago, dolor de articulaciones, calor en la parte de la cabeza, irritabilidad, que nos van a decir qué síndrome tenemos y qué alimentos necesitas para mejorar esos síntomas y signos. Todo esto se averigua a través de un test creado por el doctor Cayo Martín para determinar el terreno donde se desarrolla la enfermedad. Como decimos los naturópatas, desequilibrios de la salud. Y también lo haremos a través de la observación de la lengua. Existen, como veis, diferentes tipos de cuadros sindrómicos, como pueden ser síndrome de calor, de frío, de mucosidad, de humedad, de deficiencia de frescura, de agotamiento, de estancamiento emocional, de estancamiento sanguíneo, y sus combinaciones.
Todos estos síndromes además nos afectan a nivel físico, lo hacen también a nivel psíquico. Así que por mucho que queramos entrenar a nuestra mente, si mi cuerpo y células están intoxicadas, bueno, van a aparecer ciertos síntomas y signos que van a hacer que me sea imposible. Para que lo podáis entender mejor, voy a poner un ejemplo de un síndrome con alguno de sus síntomas y signos, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, y cómo nos puede influir en nuestras prácticas y en nuestra vida diaria. Bueno, voy a hablar del síndrome de calor. En condiciones normales, las células y nuestro cuerpo, bueno, pues presentan una calidez natural, ¿no? Pero cuando presentamos un síndrome de calor, las reacciones químicas se aceleran y el cuerpo va a tender a la hiperactividad. Y la persona en general suele ser una persona bastante extrovertida, ¿no? Esta hiperactividad química a nivel psíquico se expresa como agitación emocional. Además, por ejemplo, bueno, si tenemos calor en el hígado, podríamos presentar signos tales como intranquilidad, insomnio, violencia, cólera. Si tenemos calor en corazón, bueno, pues podríamos presentar palpitaciones, taquicardias. Y a nivel físico, bueno, pues por poner un ejemplo, pueden aparecer dolores en articulaciones, en músculos, bueno, pues por inflamación y calentamiento, ¿no? Bueno, y estos son algunos de los síntomas, pero hay muchísimos más. ¿Podéis imaginaros a una persona con estos signos meditando o viviendo en atención plena desde la calma? Bueno, creo que casi es imposible. Así que, como podéis ver, es muy importante que tengamos en cuenta nuestra alimentación si queremos vivir en mindfulness y sentirnos más felices, ¿no? Si no solucionamos este tema, será casi imposible que la persona pueda centrar la atención y pueda sentirse relajada, ¿no? La alimentación sindrómica TNDR nos va a ayudar con esos alimentos que necesita nuestro cuerpo para alcanzar ese equilibrio necesario tanto a nivel físico como psíquico. Otro de los conocimientos que en este sentido nos puede ayudar es la herbología TNDR, ya que hoy en día, bueno, pues utilizamos muchísimas plantas, ¿no? Tanto para cocinar nuestros alimentos como para ayudarnos en nuestros desequilibrios de salud. Y podríamos considerar que con las plantas también alimentamos a nuestras células. La herbología TNDR, al igual que la alimentación, es una herbología individualizada para cada persona según su cuadro síndromico, ya que hay plantas que nos pueden beneficiar según nuestros síntomas o signos y otras que nos pueden hacer daño. Y para que lo podamos entender mejor, bueno, pues he puesto otro ejemplo. Hoy en día muchísimas personas, bueno, utilizan el jengibre para todo, ¿no? Parece ser que el jengibre es milagroso y mágico. Y sí, bueno, tiene unas propiedades maravillosas que nos pueden ayudar, pero según el síndrome que tengamos, bueno, pues nos pueden perjudicar. Por ejemplo, si tienes un síndrome de calor transitorio o síndrome de calor o síndrome, no sé, de deficiencia de frescura, bueno, pues el jengibre, que es de naturaleza muy caliente, lo que va a hacer es que aumente el calor y nuestros síntomas y signos, bueno, pues puedan empeorar o puedan aparecer síntomas y signos nuevos relacionados a este calor. Así que imaginaros, por ejemplo, ¿no? Que nos vamos a poner a meditar. Y antes de hacerlo, bueno, pues me tomo una infusión con jengibre, ¿no? Seguramente que no podré hacerlo porque me sentiré inquieta y más activa. Bueno, sin embargo, si tienes un cuadro transitorio de frío, síndrome de frío, el jengibre te va a sentar genial, ¿no? Así como, por ejemplo, la canela, ¿no? Que te va a ayudar a que te sientas, bueno, pues muchísimo mejor. Bueno, esto pasa con todas las plantas, así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que tomamos. Bueno, y después de esta explicación de dos de los conocimientos que nos aporta la TNDR, y como habéis visto, es un paso más allá, voy a pasar a explicar los otros dos principios que nos quedan, los abstractos. El tercer principio de la felicidad es no enfadarnos bajo ningún concepto. Y la gente pensará, bueno, qué difícil, ¿no? El doctor Cayo Martín nos da unas maravillosas explicaciones de por qué no debemos enfadarnos, ¿no? Y la primera de ellas es porque estamos creando un estrés continuo que hace que nuestras células sufran alteraciones bioquímicas y esto hace que suframos, bueno, pues desequilibrios de la salud, tanto a nivel físico como psíquico. Y además, bueno, el doctor Martín Cayo nos habla de la dignidad, ¿no? Este valor intrínseco que tienen las personas, pero que hoy en día, debido a esta mente egoica, la confundimos constantemente con la importancia personal, ¿no? Esta importancia personal que hace que estemos continuamente enfadados con el mundo y con las personas. Esta importancia personal, bueno, pues que nos hace pensar que somos más que los demás. Y como dice el doctor Cayo Martín, no tenemos que ser más que los demás, tenemos que intentar ser más que yo mismo, ser mi mejor versión. Intentos que continuamente a través de la TNDR, bueno, pues vamos a realizar.
Toda esta información tan valiosa e importante la podemos encontrar en el libro escrito por él, Amor, Dignidad y los 4 complejos. Está en audiolibro para poder escucharlo en las redes, pero además si lo quieres comprar es importante que sepas que todos los beneficios de la venta los ha donado el Dr. Cayo Martín a la humanidad a través del departamento I+D+I de NDR que lleva la ONG, que él mismo preside, la Casita de Paz. Bueno, y para mí este libro es esencial en mi mesilla de noche, ¿no? Para no olvidarme de esto que os he hablado tan importante y que hace que pues intente día a día ser mi mejor versión. Bueno, y ya vamos a por el último principio de la felicidad abstracto que nos propone el Dr. Cayo Martín, que es este, ¿no? Desear lo mejor a todo ser con el que me relaciono. Bueno, es decir, que si deseamos lo mejor a cada ser que nos encontramos, pues nuestras células van a tener una vibración armónica, ¿no? Todo nuestro cuerpo va a vibrar de una forma armónica. Y el primero que se va a beneficiar, bueno, pues somos nosotros mismos, ¿no? Justo junto a este principio nos propone una forma de ser, ¿no? Una forma de estar, la impecabilidad. ¿Y qué significa? Bueno, pues actuar en cada momento, en cada instante de forma impecable. Bueno, pues como me gustaría, ¿no? Que la otra persona se hubiera comportado conmigo en caso contrario. Máxima eficacia con el mínimo gasto de energía, ¿no? Esta forma de ser y estar en la vida va a hacer que ahorremos muchísima energía y por lo tanto, bueno, pues tengamos más vitalidad, más vida. Y como dice el Dr. Cayo Martín en tono de broma, impecabilidad, bueno, pues por puro egoísmo, ¿no? Si no nos enfadamos y deseamos lo mejor a los demás, bueno, pues vamos a tener una vibración súper bonita, ¿no? Y esta vibración las vamos a transmitir a los demás y la van a recibir, bueno, pues como algo maravilloso. Sin embargo, bueno, pues si no descansamos, si no nos alimentamos adecuadamente, ¿no? Si tomamos plantas medicinales que están en contra de nuestro síndrome, si nos enfadamos constantemente y además no deseamos lo mejor a todo ser con el que me relaciono, bueno, probablemente nuestra energía se va a ir bloqueando y van a aparecer en nuestro cuerpo, bueno, pues bloqueos físicos, psíquicos que van a causar desequilibrios en la salud, ¿no? Toda esta teoría de cómo funciona nuestro cuerpo humano para la TNDR, de cómo se generan todos estos desequilibrios de la salud, de todos estos bloqueos energéticos, bueno, pues se puede encontrar en el libro escrito por él, en La máquina Ser Humano. Y ahora, bueno, pues voy a pasar a explicar, ¿no? Cómo puede la TNDR desbloquear todos estos bloqueos generados en nuestro cuerpo energético. Otra de las técnicas que utiliza, bueno, pues es la exploración y el masaje TNDR, que nos va a ayudar en un principio a detectar con las manos, bueno, pues todos los bloqueos físicos-psíquicos que se encuentran en el cuerpo, para así posteriormente desbloquearlos a través del masaje. Y el cuerpo, bueno, pues puede iniciar un camino hacia la recuperación, ¿no? Hacia la salud. La exploración de NDR se realiza sobre el cuerpo energético a través de la capa vital, que es un manto vital, ¿no? Que recubre todo el cuerpo, que se encuentra alojado en la piel y que, bueno, este cuerpo vital, bueno, es la interfaz, ¿no? Entre el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. La vitalidad del cuerpo energético o alteraciones de este van a depender del cuerpo físico y del cuerpo psíquico, ¿no? Y a través de esta exploración vamos a hacer una lectura de las funciones físico-psíquicas que nos van a dar una información del cuerpo físico y del cuerpo psíquico, que es sin duda, bueno, pues una herramienta que nos va a aportar datos indiscutibles sobre los tejidos sanos y los alterados. El conocimiento de estas funciones físico-psíquicas nos va a dar una visión, ¿no?, de cómo una alteración emocional debilita al cuerpo físico y cómo un problema físico, bueno, pues altera las emociones. De esta manera, por ejemplo, ¿no?, podríamos comprender por qué a una persona se le desgasta la rodilla izquierda y no la derecha si la anda con las dos piernas. Bueno, a través de la exploración vamos a encontrar tanto bloqueos sindrómicos TNDR como bloqueos TNDR concretos. Bueno, los bloqueos sindrómicos TNDR, bueno, pues modifican el cuerpo energético, bueno, pues debido a la alimentación, ¿no? Como he comentado antes, bueno, podemos considerar la alimentación, comida poco adecuada para nuestros síndromes, sol, aire, y además, bueno, pues actúan sobre la constitución heredada, ¿no? Por estos bloqueos sindrómicos aparecen como tejidos fríos, calientes, hinchados, con humedad, grasa. Los bloqueos TNDR concretos, bueno, modifican al cuerpo energético debido a conflictos en la psique, ¿no? Y aparecen en forma de nudos dolorosos, de líneas dolorosas, áreas dolorosas, y son la causa de muchísimos desequilibrios de la salud que acusan con dolor, ¿no? Y una vez localizados, bueno, pues los bloqueos energéticos, pasaríamos al masaje TNDR, ¿no? A través del masaje TNDR lo que vamos a hacer es disolver
los bloqueos de los tejidos orgánicos que están impidiendo que el cuerpo se recupere, ¿no? Y vaya a la salud. Una vez desbloqueados los tejidos destruidos y en desequilibrio, estos se regeneran, ¿no? Y además desbloqueamos el problema psíquico que lo causó. Bueno, es evidente que si sufrimos de dolores en cualquier parte de nuestro cuerpo y además a nivel psíquico no nos encontramos muy bien, estamos cansados, irritados, nerviosos, posiblemente suframos de algún bloqueo energético. Y si el conflicto que lo generó no se soluciona, este bloqueo va a seguir ahí, ¿no? Provocando posibles desequilibrios de la salud. En ese sentido, bueno, podríamos acudir a un profesional, ¿no? Autorizado de NDR, pero en el caso que no nos sea posible, el doctor Cayo Martín ha creado un curso de automasaje para que las personas se puedan masajear ellos mismos o a su familia, por ejemplo, ¿no? Y además este curso, bueno, también lo ha donado para la humanidad, ¿no? Como veis, nuestro cuerpo energético tiene mucho que ver, ¿no? Con este equilibrio que necesitamos para estar en un estado natural, ¿no? Para estar en salud. Y es muy importante que empecemos a cuidar nuestra energía. Para ello es necesario, ¿no? Que cumplamos los 4 principios de la felicidad, pero además el doctor Cayo Martín nos propone una serie de prácticas para que nuestra energía esté sana, potente, con fuerza. Y además, bueno, pues estas prácticas también nos van a llevar a una buena salud espiritual. Lo primero y lo más importante para que comencemos a trabajar con nuestra energía, ¿no? Es que empecemos a ser conscientes de ella. Como veis aquí, en esta imagen aparece un cuerpo humano, ¿no? y sobre este, bueno, pues unas esferas. Dice la teoría TNDR que estamos formados por 3 grandes esferas, ¿no? La esfera de la cabeza, que bioenergéticamente, bueno, pues controla los pensamientos, los conceptos, las ideas. Luego está la esfera del tórax, que bioenergéticamente controla las emociones, los sentimientos, y la esfera del vientre, ¿no? Que es un poco el control de la energía. No es la magia del chamán, de la chamana, es el impulso de vida, el impulso vital. Bueno, estas esferas forman parte de nuestro cuerpo energético estático y son con las que vamos a trabajar. Como os he dicho antes, bueno, pues es importante, ¿no? Que empecemos a ser conscientes y nuestras prácticas de mindfulness, bueno, pues nos van a ser muy útiles también en este sentido, ¿no? Pero además el doctor Cayo Martín nos propone varias meditaciones en las que vamos a poner el foco de atención en la respiración, ¿no? Pero en este caso vamos a llevar la respiración a las diferentes esferas de energía donde vamos a ser más conscientes de ellas, pero además vamos a despertar a nuestro cuerpo energético, ¿no? Vamos a aumentar la percepción de las cosas y vamos a equilibrar nuestro espíritu. Una vez que lo consigamos, nos propone otras prácticas que van encaminadas a potenciar nuestra energía, ¿no? A través de la atención y una respiración especial conseguiremos dar más consistencia y potencia al cuerpo energético. Otra práctica que propone, bueno, pues es la meditación de la sonrisa interior, que además de potenciar nuestra energía, bueno, pues tiene múltiples beneficios según estudios científicos, ¿no? Con una simple sonrisa hacemos que el córtex del cerebro se active y expulse fuera, bueno, pues toda la energía mala del cuerpo, ¿no? Además vamos a liberar endorfina, dopamina, que están muy relacionadas, bueno, pues con el bienestar psicológico. A través de esta meditación vamos a hacer que nuestro cuerpo sonría por todos los sitios. Y como dice el doctor Martín Cayo, para que nuestras células, órganos, articulaciones, sentidos se sientan dignos, ¿no? Se sientan sonrientes por el hecho de existir. Si somos felices, irradiamos felicidad. Otra de las prácticas que propone para la salud de nuestra energía, bueno, pues es la meditación en movimiento TNDR, ¿no? Que es meditación de la energía en movimiento. Con estas prácticas vamos a poner nuestra energía en movimiento, ¿no? Vamos a hacernos más conscientes de este cuerpo y por lo tanto vamos a tender a equilibrar lo físico y lo psíquico. En esta meditación la atención va a estar centrada en el instante de cada instante del cuerpo en movimiento, ¿no? Donde se realizan movimientos diferentes de lo habitual. En esta meditación vamos a mover todos los músculos, todas las articulaciones, haciendo que el cuerpo, bueno, pues se desentumezca. La mente lo mismo, ¿no? Que todo se despeje. Si tenemos en cuenta las 3 esferas de las que he hablado anteriormente, bueno, podemos decir que hay 3 tipos de movimiento. En la gran esfera cabeza son movimientos conceptuales, ¿no? Son movimientos estructurados, por ejemplo, los que utilizamos cuando hacemos yoga, gimnasia. En la gran esfera tórax, bueno, pues generamos movimientos desde las emociones, ¿no? Bailes con ritmos, con sentimientos. Y en la gran esfera del vientre, pues generamos pues, movimientos desde el vientre, ¿no? Desde nuestro centro vital, que es el movimiento de la meditación en movimiento zen, ¿no? Consciencia de la energía en movimiento. Es espontánea,
No tiene estructuras, no tiene conceptos, tiene energía. En la meditación en movimiento Zen, bueno, pues fijamos la atención en cada instante de movimiento que surge espontáneamente, ¿no?, de nuestro cuerpo vital, observando cada movimiento que mi cuerpo va generando, fotograma a fotograma, instante a instante de cada movimiento, ¿no? Consciencia del cuerpo energético en movimiento. La atención y la consciencia están en el aquí y en el ahora, ¿no?, en cada instante de movimiento. La meditación en movimiento Zen, bueno, pues va a aportarnos muchísimos beneficios. Es ideal para que nuestro cuerpo, bueno, pues no se envejezca, para que se mantenga flexible, para que nuestras emociones sean también flexibles, puesto que la energía alimenta a nuestras emociones, a nuestros conceptos, a nuestras ideas. Bueno, pues estas serán más flexibles, ¿no? En definitiva, estaremos más vivos. Bueno, y ya por último he dejado la guinda del pastel para el final. Para las personas que realmente quieran dar un paso muchísimo más allá, el doctor Cayo Martín nos propone el camino del genio, ¿no? El camino del genio es una arquitectura para ir generando nuestro ser más perfecto. Y desde aquí nos pide, bueno, pues que nos imaginemos que ya somos un ser evolucionado, ¿no? Imagina que eres un ser evolucionado y te pregunta, ¿qué harías en tu vida diaria? ¿A qué te dedicarías? ¿Cómo sería tu cuerpo? ¿Cómo sería tu pensamiento? ¿Qué estados evolutivos tendrías? Si sabes hacia dónde quieres ir, bueno, pues acabarás llegando. Pero si no sabes hacia dónde quieres ir, darás vueltas de un lado a otro. Doctor Cayo Martín. ¿Y cuáles son las herramientas del camino del genio? Bueno, pues son todas aquellas que nos van a ayudar a enfocarnos, imaginar, pensar, visualizarme a mí mismo como un ser más perfecto, no más evolucionado, digamos. Y lanza otra pregunta para la reflexión, ¿no? ¿Cómo seré cuando desarrolle mi maestría interior, ¿no? Y aquí queda esta pregunta. Y ahora vamos a ver, bueno, pues las herramientas y prácticas del camino del genio, ¿no? Para poder recorrer este camino es necesario el conocimiento de la TNDR, como la teoría del todo, que incluiría, bueno, pues el conocimiento del funcionamiento de la máquina ser humano, este libro escrito por el doctor Cayo Martín, conocimiento de las funciones físico-psíquicas, integrar los conocimientos del libro Amor, Dignidad y los 4 complejos, vivenciar los 4 principios de la felicidad, que hemos hablado antes, y además, bueno, pues cuentos, imágenes, películas, objetos de poder que nos van a ayudar, bueno, pues a imaginar cómo seríamos, bueno, como seres evolucionados. El camino del genio se realiza en grupos porque es muy importante, pues, la maestría de las demás personas, bueno, pues para vernos a nosotros mismos. Y el camino del genio empieza con una pregunta, ¿no? Y nos lanza otra pregunta para la reflexión. Si el genio de la lámpara maravillosa apareciera ante ti y te dijera, pídeme un deseo para tu evolución que te lo concedo ahora mismo, ¿qué le pedirías? Bueno, aquí queda otra pregunta para las personas que realmente quieren evolucionar hacia su ser más perfecto. Como habéis visto, la TNDR, con su forma de vida, sus conocimientos, técnicas, herramientas, pues nos hace dar un paso más allá, ¿no? Para que la persona pueda alcanzar su estado natural, que es la salud, y de esta manera poder vivir en mindfulness, ¿no? En atención plena y consciencia, tan necesario en este mundo frenético en el que vivimos, donde nuestra mente no tiene descanso y donde cada día hay más desequilibrios causados por esta mente tan acelerada y despistada. Y ya por último, bueno, pues me gustaría terminar con una frase del doctor Cayo Martín que dice así: sabio es aquel que aplica sus conocimientos. Empecemos a ser sabios, empecemos a aplicar todos estos conocimientos que nos aporta la TNDR, que nos aporta el mindfulness, porque de nada sirve todo esto de lo que he hablado hoy si no lo ponemos a la práctica. Así que os invito a que empecéis a vivir en mindfulness, a que empecéis a experimentar todo esto por vosotros mismos. Aquí ha terminado mi ponencia, espero que os haya parecido interesante. Muchísimas gracias.